Muy buenas tardes, soy el estudiante Ronald Kevin Barber Tejena. Estudio la carrera de psicología en la materia teoría y sistema. Son aproximadamente las 9 de la noche. Vamos a hablar de la unidad 3 y de la unidad 4. Tenemos como el desarrollo de de la psicología como disciplina científica. Esto ha sido un proceso complejo, influido por múltiples corrientes teóricas que han tratado de comprender el comportamiento humano de diferentes tipos de ángulos, a lo cual el comportamiento humano se basa a lo largo del tiempo. La psicología ha oscilado entre enfoques que ellos priorizan lo observable, las perspectivas que valoran los procesos subjetivos e internos. Como podemos ver, examinan tres posturas que están influidas desde el siglo XX, que tenemos como primera el conductismo y el psicoanálisis. Cada una de ellas surgió con objetivos distintos, con desafíos teóricos propios y muchos debates metodológicos que cambiaron la dirección de la disciplina. Aunque fueron diferentes, dice que todo esto juntas revelan que la comprensión del ser humano requiere de múltiples que lleguen a capaz a integrar tanto lo observable como lo simbólico, lo emocional y lo inconsciente. El propósito es ofrecer un análisis sólido, detallado y articulado sobre las corrientes que presenta el surgimiento del conductismo en sus dos modalidades principales, que tenemos el conductismo clásico y el conductismo operante. La mediación que propone Badura mediante el aprendizaje observacional y hacia la evolución hacia el cognitivismo, que reintrodujo el estudio de la mente. Finalmente, también esto ofrece una visión integradora que muestra como los aportes de estas teorías eh, que resultan esenciales para la formación en la psicología y en la ciencia de la salud. ¿Cómo fue surgiendo el conductismo? Todo esto se dio al comienzo del siglo XX, que la psicología buscaba desprenderse de interpretaciones subjetivas asociadas a la introspección. John Watson produjo el conductismo como una vía de legitimación científica. También Watson defendía que la psicología debía estudiar solo la conducta observable, presidiendo por completo los procesos internos que no podían objetivizarse. Todo esto, la disciplina se orientó hacia la experimentación rigurosa y el análisis del comportamiento verificable. El condicionamiento clásico, esto fue desarrollado a través por el filósofo Iva Pavlov, que fue una de las primeras evidencias de aprendizaje asociativo. Eh, Pavlov también demostró que un estímulo inicialmente neutro podía adquirir la capacidad de provocar una respuesta cuando se asociaba repetidamente con un estímulo incondicional. Todo esto nos permitió explicar fenómenos como las acciones de miedo, las respuestas emocionales, hábitos y reacciones. Gracias a todos estos experimentos, la psicología comenzó a comprender cómo ciertos comportamientos que se establecen en función
de asociaciones simples. El acondicionamiento operante, tenemos que ver que Skinner, él amplió lo que es el conductismo, introduciendo su teoría de acondicionamiento operante. Skynet también amplió las conductas que no solo adquieren por asociación, sino también por consecuencia, sino una probabilidad de repetirse si provoca castigo o ausencia. También a desaparecer o en otros enfoques introdujo conceptos claves como, que estamos primero, el refuerzo positivo, el refuerzo negativo, también tenemos el castigo, la extinción y el moldeamiento. El condicionamiento operó influyente en educación psicológica clínica, que todo esto fue una modificación de conducta y administración organizacional. El enfoque de Skinner fue criticado por su tendencia a reducir la complejidad humana de respuestas automáticas, dejando en sí factores internos como la motivación, la interpretación personal y los procesos cognitivos. Eh, Dentro del conductismo estricto y los enfoques cognitivos, tenemos a Albert Bandura como el propuso el aprendizaje observacional o vicario, que plantea que las personas pueden simplemente observar el comportamiento de otro. Este tipo de aprendizaje requiere como la atención, la retención o memoria, la reproducción y la motivación. El famoso experimento del muñeco Bobo demostró que los niños imitan conductas agresivas cuando observan modelos que actúan con violencia. Este hallazgo evidenció que la conducta humana está fuertemente influida por el entorno social y los modelos presentes en él. Los elementos cognitivos a la comprensión del comportamiento, sirviendo como un puente entre el conductismo y el cognitivismo. Eh, Dentro del nacimiento y la expansión del cognitivismo, esto fue surgido a mediados del siglo XX, que se fue llamando revolución cognitiva, que renovó el interés por estudiar los procesos mentales de Jean Piaget, de Jerome Bruner y de Hugh Neisser, que propusieron que la mente actúa como un sistema que procesa información, interpreta experiencia, organiza el conocimiento y orienta hacia la conducta. El cognitivismo sostiene que comprender al ser humano requiere analizar funciones mentales como, que son, primero, la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento, el lenguaje y la resolución de problemas. Todo este enfoque enriqueció la psicología educativa, la psicología del desarrollo y la psicología del aprendizaje, que a pesar de sus revelancias, algunos críticos señalan que el cognitivismo se ha tenido a sobrevalorar la racionalidad, descuidando dimensiones tanto emocionales y afectivas del comportamiento. El psicoanálisis y la vida inconsciente, frente a esta postura centrada en lo observable o en el procesamiento racional, este fue fundado por Sigmund Freud, que puso que el énfasis de la profundidad de la vida interna, según Freud, gran parte de lo que nosotros hacemos en nuestra vida interna, eh, pensamos o sentimos o tenemos deseos, tenemos conflictos,
pensamos, sentimos. Esto fue partes que operan fuera de la conciencia. En cambio, el inconsciente es como que se pone el placer de Freud, que puede entenderse en diferentes perspectivas, que podemos tener como la descriptiva, la sistemática, la dinámica, la económica y la ética. Dentro de la descriptiva, podemos ver, se reconoce a través de nuestras manifestaciones. La sistemática funcionan como leyes propias, en la dinámica entre deseo y represión, en lo económico, en energía psíquica y en la ética, en prohibiciones y pulsiones. También podemos decir que Freud describió un proceso en cuatro sueños, en cuatro tiempos, perdón. Una excitación inicial que busca descarga, él interviene en la represión, el deseo de forma conflictiva y retomar disfrazando mediante síntomas. Sus nociones sobre la sexualidad infantil, el Edipo, el narcisismo y la prohibición de esto fue con el ámbito clínico que permite que todos estos contenidos inconscientes se exprese dentro del vínculo terapéutico. Eh, en la perspectiva integradora, estas corrientes, aunque son diversas, se complementan entre el conductismo, que ofrece métodos experimentales para estudiar y modificar tanto el comportamiento, el cognitivismo, modelos para comprender los procesos mentales y el psicoanálisis a través de lo profundo de la vida emocional. Ninguna es suficiente, pero juntas brindan un marco multidimensional para entender al ser humano, cómo actuamos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo recordamos, cómo simbolizamos y cómo deseamos. El recorrido histórico y conceptual de la psicología fue aportado por elementos clave como el conductismo, que introdujo el rigor experimental y la comprensión del aprendizaje por asociación. En cambio, el cognitivismo permitió estudiar la mente como un sistema activo o hiperactivo. Dentro de este psicoanálisis, reveló la profundidad de la vida inconsciente y emocional. A lo largo del siglo XX, el conductismo y el psicoanálisis dominaron la psicología, pero cada uno de estos mutaron sus limitaciones para explicar el deseo, la libertad, la creatividad, la experiencia subjetiva y la búsqueda de sentido. Como respuesta, esto surgió conjuntos de corrientes que colocaron en el centro de la capacidad humana de elegir, crecer, construir una vida significativa. A este conjunto, todo se le menciona una tercera fuerza de psicología que incluye en la psicología humanista. Eh, la psicología humanística y la psicología de la Gestalt, esta redefinieron la comprensión del ser humano y la transformaron profundamente en práctica clínica. La psicología humanística nació para resaltar los aspectos positivos del ser humano. Eh, Carl Rogers planteó que todas las personas poseen una tendencia natural hacia el crecimiento y la actualización personal, pero para él el bienestar depende de la coherencia entre él, el yo y el real. El yo ideal o la persona aspira a ser. Cuando ambas dimensiones coinciden, existen congruencias. Cuando se alejan, surge un malestar emocional. Roger también sostenía en las relaciones basadas en la empatía, que hoy no tenemos, la aceptación incondicional y la autenticidad que favorece la autoexplicación.
Eh, Todos estos principios se dieron en la vivencia subjetiva del individuo. Abraham Maslow complementó este enfoque con su famosa jerarquía de necesidades. También propuso que las personas se motivaran por la satisfacción progresiva de distintos tipos diferentes tipos de necesidades, como el respirar, el comer, el dormir, hasta la más elevada como la autorregularización. Maslow también estudió individuos que consideraba autorrealizados y encontró ellos rasgos como creatividad, aceptación de sí mismo y capacidad para vivir experiencias. También encontró rasgos como la aceptación de sí mismo, eh, que fue para vivir experiencias profundas en plena plenitud. Mientras el humanismo pone el énfasis en el desarrollo, la psicología existencial se centra en la experiencia profunda y en la confrontación de las realidades. Esta corriente sostiene que toda persona, Viktor Frankl, creador de la logoterapia, tuvo un propósito de sentido de vida para él. La logoterapia ayuda a identificar un propósito que puede hallarse en el amor, en el trabajo, en la creación o incluso en la manera de afrontar el sufrimiento. Roger May profundizó la ansiedad existencial como el resultado de la libertad y la toma de decisiones. Para él, enfrentarte a todo esto fue esencial para vivir todos de una manera auténtica. Irving Yalom identificó cuatro temas centrales que atraviesan la existencia humana, como la muerte, la libertad, el aislamiento y el sentido integral de estas realidades que nos permiten vivir emocionalmente y con mayor plenitud. La psicología de Gestalt eh, por su parte, planteó que las personas que perciben el mundo en configuraciones completas y no fragmentadas son aisladas. Hay una ley de organización perpetual como la figura, el fondo, la semejanza o el cierre. Esto muestra que nuestro cerebro tienden a construir totalidades significativas que llevó a las ideas como las terapias, enfocándose en el presente y en la conciencia. Eh, para esta experiencia quedan conclusas cuando se pierde el contacto con las propias emociones que puede promover la expresión auténtica y favorecer así todo lo que es la integración emocional. Eh, Todas estas características particulares tenemos para compartir una visión muy positiva y profunda del ser humano. Todas destacan la capacidad de elección, la creatividad y la subjetividad. Eh, para todo esto, un ser capaz de contribuir el significado, la educación, el desarrollo, la influencia de la psicoterapia, promoviendo prácticas centradas en la empatía y la responsabilidad de tanto como la autonomía de cada uno de nosotros y el bienestar. Eh, Como conclusión, tenemos que la teoría humanística existencial de la gestáltica constituye un aporte decisivo para la comprensión profunda del ser humano. Todo esto reconocen que cada persona es ser capaz de reflexionar sobre la existencia, tomar decisiones, asumirla, crear nuevas posibilidades, buscar un propósito que tenga sentido a la vida.